Esther 8:9. Esther 8:9 es el versículo más largo de la Biblia. ¿Y el más cortico? La cita. Juan 11:35. Eso, muy bien. Bueno, esta introducción, precisamente en el Día de las Madres, ¿no? Celebramos aquí. Es una historia que es muy fuerte. Es curioso, ayer estaba haciendo precisamente una cita, una diligencia sobre unas terapias que él todavía toma. Y él toma terapias porque en el sistema él es un niño con parálisis cerebral. Pero el niño con parálisis cerebral no toca el piano así. Porque los exámenes médicos arrojan ese diagnóstico. Tanto así que el neurólogo dice, una vez lo vio y dijo: ¿y dónde está el niño? Y pues es este. No, ese no es el niño del sistema, y no es este. Y porque Dios es bueno, ¿eh? Y yo creo que hoy Dios va a traernos una palabra sobre una fe agresiva. ¿Sobre qué? Una fe agresiva. Yo quiero contarles que todas las historias de fe que tiene la Biblia las registraron y las consignaron porque hubo gente que tuvo fe agresiva. La fe para conquistar grandes cosas no puede ser pasiva, no puede ser. Mira, es curioso cómo Juan, que vio a Jesús en la cruz del Calvario y luego escribe el Apocalipsis, y el ángel le dice: hey Juan, mira el león de la tribu de Judá, y Juan voltea a ver y dice, y escribe Juan, y vio un cordero. El ángel le dice: pero mira el león, y él vio un cordero. Y creo que la iglesia siempre se ha pensado y se ha visto a sí misma como oveja, y las ovejas son inofensivas, son torpes, pero él es el león de la tribu de Judá. Y el libro de Proverbios enseña en su capítulo 30 que si hay algo que debemos desarrollar nosotros es el carácter del león, que no vuelve atrás por nada. Y hoy yo quiero hablarles de una fe agresiva, de una fe que está por encima del estándar, que te va a llevar a cosas grandes, a lograr lo imposible, a que la historia de tu casa, de tu familia, de tu apellido cambie, porque una persona como tú se va a levantar en una palabra de poder. Decía Pablo, le escribió a la iglesia, le dijo: este evangelio que yo predico no es un ventilador, es dinamita, ¿no? Eso no es solamente para refrescarse ahí como cuando usted, no, dice Pablo que esto es dinamita, poder de Dios, y en primer lugar dice para salvación. Qué difícil es salvar a una persona. Es más fácil sanarlos que salvarlos. Pero dice la palabra que este evangelio tiene tanto poder que es para salvar a las personas. Y quiero invitarles a que abran conmigo y leamos un episodio de la vida de Jesús en Lucas capítulo 5 verso 17. Y dice la palabra del Señor, quiero leerlo a su favor. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le digo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, diga conmigo, potestad, en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Levante su mano derecha y vamos a decirlo también: hoy hemos visto maravillas. Otra vez, hoy es un día de maravillas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús acostumbraba siempre, usted lo va a ver en la escena. ¿Eso significa que ya entré? Usted siempre lo va a ver. Él iba a todas las casas y hacía los servicios, ¿no? Y se llenaban las casas como si fueran una iglesia hoy en día, y Jesús iba a predicar y la gente se llenaba esas casas, esos lugares para ver a Jesús y escuchar sus enseñanzas. Y además pues su fama ya había recorrido toda la tierra de Israel y de Judea, y entonces iban a ver qué iba a hacer, a quién iba a sanar, y venían los enfermos, los endemoniados y demás personas. Y también entre esa gente iban muchos. Lo increíble es que llegaban de primeras, ¿no? Los fariseos y los escribas siempre estaban de primeras. Y llegaban y ellos solo iban a juzgar, a murmurar, como decimos aquí en Bogotá, a buscarle el quiebre a Jesús, a tentarle con sus preguntas para ver si él contestaba algo que lo pusiera en peligro con el imperio romano, que ofendiera a los romanos, o que de pronto perdiera el afecto que tenía el pueblo. Y siempre estaban allí los fariseos. Y yo creo que la iglesia de hoy en día no se diferencia en mucho a este episodio de la vida de Jesús. No le estoy diciendo fariseo tampoco, pero hay gente en la iglesia que viene a la iglesia a murmurar. Hay gente que viene a la iglesia a criticar, a juzgar. Hay personas que se sientan en nuestras iglesias para hacer impedimento a la fe de otras personas. Qué triste. Además, que hay gente que se sienta en nuestras iglesias y se creen que ya saben más que el pastor. Y puede que sí. Yo tengo una iglesia, nosotros tenemos una iglesia en un sitio donde tenemos un hombre que vino de un pueblo y se nació de nuevo en nuestra iglesia y lo formamos. Pero es un hombre sencillo, con un oficio bastante sencillo, pero Dios lo usa en oración y en palabra, y está allí en Cazuca haciendo una obra tremenda. Y tenemos uno de esos, un doctor de la ley que cree que sabe más que él. Y es terrible tú contar con gente que sabe mucha palabra teórica y nunca practica. Y usted puede recordar a Marta hablando con Jesús sobre su hermano Lázaro que se había muerto. Y Jesús le dice: Marta, tranquilízate, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo lo sé. Tú nos lo has enseñado en escatología. Un día, cuando venga la resurrección de los muertos, Él se levantará y todos los muertos también. Y Jesús dice: a ver, Marta, te estoy diciendo que yo soy aquí presente, en carne y hueso. Yo soy la solución de tus problemas. No vamos a esperar al cielo para solucionar los problemas. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, cualquiera que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Sí, Señor, yo sé que tú eres Jesucristo, el Cristo profetizado. No sé cuántas veces Isaías habló de ti. Los doctores de la ley que se sientan en las iglesias. Y en ese momento, lo que necesitaba era sacar a Lázaro del sepulcro. Y Jesús tiene que decirle: llévame a donde pusieron a Lázaro, quita la piedra. No, Señor, ¿cómo vas a quitar la piedra? Por Dios, yo por 4 días, huele inmundo. Marta, yo soy la resurrección y la vida. La misma gente que se sentaba ahí con Jesús a escucharlo, pero no a aprender. Y yo quiero decirte una cosa: lo que tú y yo aprendemos en este lugar, en esta buena iglesia, es para que Dios se glorifique en nuestras casas, en nuestros días. Hoy, mañana, el lunes, tú vas a comenzar a ver el fruto de esta palabra. Alguien dice amén a eso. Todo lo que predicamos en este lugar, lo que su pastor predica, es para que la gloria de Dios se manifieste en su casa. Y vamos a aplaudirle todos al tiempo al Rey de Reyes.
no vinieron los fariseos, Señor. No vinieron los doctores de la ley. Y hay otro tipo de gente que aparece en la cena, que se congregan en la iglesia y que son los necesitados. ¿Sí? Y la iglesia está llena de gente que necesitamos cosas. Yo necesito un milagro. Mi hijo es un milagro de Dios en todos lo que tú puedes conocer de él. Pero mi hijo perdió la visión, él perdió la retina, mi hijo es ciego. Y cada vez que voy a un servicio le digo, Señor, dale la vista a mi hijo. Yo no quiero que él sea ciego. Y cada vez que tú vienes a la iglesia con una necesidad, no te sientas mal, para eso es la iglesia. Jesús dijo, los necesitados, los sanos no tienen necesidad de médico. Esta iglesia, esta casa es para los pecadores. Es para los enfermos. Lo que pasa es que en este lugar suceden cosas tan poderosas que los pecadores se vuelven santos, los enfermos se vuelven sanos, los endeudados son libres de las deudas. En esta iglesia, en esta casa se predica un evangelio donde los que se iban a divorciar ahora están de luna de miel. Díganme las mujeres. Donde los ogros esta es la iglesia de Walt Disney, donde la bestia se vuelve príncipe. Digan a ver los hombres. Me contestaron, ¿cierto? Donde los sapos se vuelven príncipes. Bien. ¿Por qué los codean mujeres? No sean así. Es el hombre que Dios les dio. En la iglesia nos congregamos gente que tenemos necesidades. Necesidades de sanidad, necesidades de un futuro, necesidades de proyectarnos, y nada mejor que la iglesia. Usted escuchó la canción que yo escribí. Yo la escribí un día que peleé con mis amigos y pensé que todo se había acabado y estaba muy mal. Y a mí me habían predicado un evangelio sobre el almático. ¿Han escuchado eso del almático? Esa doctrina del almático. Si siempre predicar es un lío, me meto y no hay lío. No voy a decir, porque al fin y al cabo ya la canté, ¿sí o no? Y entonces en lo almático decían, y tú no puedes llorar porque llorar es del alma. Y tú debes ser ese espiritual. Y yo ese día que estaba tan mal, yo tenía esas ganas de llorar y desahogarme, pero venía a mi mente todas esas predicaciones que me decían que no podía ser almático. Y entonces, Señor, y si tú sabías que el alma era así, ¿por qué no diste alma? Yo voy a llorar. Y entonces escribe la canción. Porque si algo sí es seguro es que el almático llora es por allá con otro, con la vecina, con el vecino, con el que no puede hacer nada por usted. Pero el espiritual trae su alma ante la presencia del Señor. Y como decía la canción, vengo a ti porque nadie más me puede refrescar. Y este lugar es el lugar donde Dios seca las lágrimas de sus hijos, mi querido hermano. Esta casa es la casa donde Dios trae frescura en medio del sol del desierto. En medio de tu aflicción, Dios va a traer un ungüento de paz y tranquilidad en cada canción, en cada administración, en cada oración, en cada prédica. ¡Oh, qué alegría estar en esta casa! ¿No se siente usted contento de estar en esta iglesia? Este es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar hoy, porque hay respuesta de Dios para ti. Hay un cuarto tipo de gente, que es la gente que uno quiere tener en su iglesia, y es la gente que provoca los milagros. No vino ninguno, pastor. La cuarto tipo de gente es lo que uno quiere tener en la iglesia, la gente que provoca los milagros. Fíjese usted que habían 4 hombres que dijeron, vamos a la iglesia. 4 amigos, pero vamos a llevar a nuestro amigo. ¿Y cómo si no existían las sillas de ruedas? ¿Cómo si no existían los vehículos? ¡Lo cargamos! Un liderazgo que da todo su esfuerzo por cumplir el propósito de Dios. Un liderazgo que si toca madrugar más, madrugamos más. Un liderazgo, una generación de gente que sabe, que confía que su iglesia es un sitio de poder y de manifestación de la gloria de Dios. Y cuando ustedes están convencidos que esta casa es una casa de salvación, una casa de la gloria de Dios, usted pone todo su esfuerzo para que aquí comiencen a suceder milagros. Y traen personas, y traen gente, y bendecidos las personas que están invitando gente a la iglesia, como estos 4 que le dijeron a ese hombre paralítico, hermano,
invitamos a una reunión con Jesús, el de Galilea. Él ora por los enfermos y tiene una palabra de poder para ti. Pero yo no puedo ir, yo soy paralítico. No importa, solo diga que sí va y lo llevamos. Sí voy. Tenían que venir de lejísimo. La Biblia dice que cuando llegaron, la casa ya estaba llena, llegaron tarde. Esos hombres sudados de carga. ¿Usted sabe lo que es cargar a un ser humano? En el desierto. Y quejándose. ¡Ay, pasito! Y una vez haciendo fuerza, ¿verdad? En una camilla. Y camine. Y cuando llegaron tarde encontraron lo que usted y yo siempre vamos a encontrar cuando necesitamos un milagro. Y yo quiero decirle una cosa. Usted y yo nos debemos acostumbrar a la oposición. Uno quisiera predicar un evangelio aquí del camino de rosas, ¿no? Ven a Cristo, que Él tiene un camino de pétalos para ti. Eso sería buenísimo. Predicar un evangelio. A mí me encanta que Jesús, que en la vida de los evangelios hay dos tormentas en los discípulos. Una, Jesús iba en la barca, y otra, Jesús no iba en la barca. Eso es lo que te enseña a ti, es que con Jesús o sin Jesús tormentas van a haber. Sí, hermano, es que hay gente que cuando yo no era cristiano, yo no tenía todos estos problemas. Mentirosos, sí los tenía. Lo mismo. Lo que pasa es que ahora usted y yo tenemos al maestro en la barca y nos parece increíble cómo es que si yo estoy contigo, Señor, viene la oposición a mi vida. Estos 4 hombres tenían todos los buenos intenciones. ¿Por qué la gente no les daba permiso? Hey, Señor, disculpe, es que llevamos no, imagínense, ahí nos muestra que no había fila de discapacitados. No había prioridad. Todos de malas, yo llegué temprano, de malas, nadie los dejó entrar, hermano. Y yo quiero que usted y yo nos centremos en esto. Porque la oposición es la voz del adversario. ¿Usted recuerda a Bartimeo? Sí. Ese no era un primo mío. Era el hijo de don Timeo. Ese tampoco era tío mío. Bartimeo es un ciego famoso en la Biblia. Dice la Biblia que Jesús iba saliendo y el hombre, cuando escuchó que era Jesús, empezó a gritar. ¿Cómo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo primero que Bartimeo encontró antes de su milagro fue la oposición. Todos empezaron a decir, Dios, a pensar su eminencia de este pueblo, que somos ¿qué? El pueblo de gamines. Ay, hermano, si hubiera sido en nuestra época, ay, disculpe, no digo nada. Siempre vamos a encontrar oposición. Una mujer, dice la Biblia, 12 años, con su ciclo menstrual imparable. Imagínense el nivel de anemia de una persona, 12 años, con un flujo de sangre. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Yo no sé si era viuda o si era separada, pero alguna cosa tenía, que había tenido dinero para invertir en médicos, todo. Y dice la Biblia que antes le iba peor. Un día escuchó que Jesús iba a pasar y dijo, ahí está mi milagro. ¿Y sabe qué encontró esa mujer? Toda la oposición, todo el sistema político, todo el sistema estaba en contra de ella. No podía acercarse a nadie porque ella era inmunda. Oposición. Un hombre una vez dice que tenía su criado, pero debía ser tal vez su hijo, enfermo en casa, y sabía que Jesús podía hacer un milagro, pero él tenía un problema serio. Él era un capitán romano, y que un romano del imperio pidiéndole el favor a un súbdito judío, él tenía un serio problema de nivel. Siempre tú vas a encontrar que la gente ha encontrado en la Biblia oposición antes del milagro. Ay, qué rico hubiera sido que hubieran llegado al Jordán, Josué y todos ellos, y al cruzar, todos los de Jericó hubieran estado bienvenidos a su tierra, cojan lo que quieran. ¿Qué se encontraron cuando cruzaron el Jordán? Las murallas. Cuando usted lee en Números 13, se va a dar cuenta que Josué, Caleb y otros 10 príncipes de Israel cruzaron el Jordán y fueron a espiar la tierra. Y cuando volvieron, todos concordaban en la misma noticia. Es una tierra buenísima. Ese milagro es tremenda bendición.
Pero hay un problema, hay oposición. Esa tierra está llena de gigantes, de gente, de guerreros. Usted sabe que el pueblo de Israel no tenía ni armadura, ni escudo, ni nada. Se peleaban con lo que encontraran. Y llegaron a una ciudad donde ya había ejército. Y que Dios les decía: tomen esa tierra, conquisten esa tierra es su posesión. Ellos son unos intrusos, ahora tienen que desalojarlos, porque es la tierra que yo le di a Abraham. Y cuando volvieron los 12, si uno sacara estadísticas bíblicas, uno diría que en nuestras iglesias el 1.7%, el 17% de las personas, el 15% de las personas son los que uno necesita. Solo 2 de 12 dijeron: hagámosle, tomemos la tierra. El otro 10, los otros 10 dijeron: no podremos, son unos gigantes, nosotros somos como unas simples langostas delante de ellos. Porque si algo me sorprende de esta historia, es que narra la vida de un paralítico. Y es la quinta clase de persona que nosotros tenemos en la iglesia. ¿Paralítico qué significa? Que no puede avanzar. Mire, mi hijo nació de 5 meses. Y ese día, ese 24 de noviembre, en la noche, yo tuve que firmar si nunca aprendí a pronunciar, ¿eso se dice legrado o degrado? Le con L. Degrado. Eso significa que tenía que firmar que no había bebé y toda la cosa. Señor, firme ya. No, yo quiero leer. No, firme ya, que se le subió la atención a su esposa. Sí, señor, ¿a dónde le firme? Nació el niño y vivió. No tenía pulmones, pero eso, ¿de dónde? Todavía no se explica. Quedó entubado todo el proceso. Nació, nosotros fuimos por una urgencia normal, así que él terminó naciendo en un sitio donde no había cirugía, no había esos servicios. Y 17 días después, cuando ya llevaba 12 días con peritonitis y milagrosamente había sobrevivido a la infección, o sea, 12 días con el popó regado por su cuerpo, lo que le estoy diciendo. Se había reventado el intestino delgado. Nosotros llegamos, nos trasladan, porque él ya soporta trasladarlo, ¿no? Porque es que cuando él nació no tenía huesos, tenía cartílagos. Sí, todavía no se ha formado bien. Cuando nos trasladan, le practican una cirugía de cortaron el intestino, lo sacaron por fuera y tenía que someterse a una segunda cirugía para un lavado. Y en esa segunda cirugía, la primera pasaron 6 horas. En la segunda nosotros nos preparamos para 6 horas de espera. Cuando lo vimos pasar, bueno, empezamos. Y a los 10 minutos volvió a pasar. Bebé, no lo operaron y salió un cirujano practicante. Señor, el intestino delgado de su hijo está necrotizado, o sea, no tiene sangre, está negro, muerto. Haga de cuenta cuando usted se machuca una uña que se le pone negro, ¿cierto? Eso se llama un tejido necrotizado, se pone negro. Entonces, sin intestino delgado no se puede vivir. Su hijo tiene 8 horas de vida. Y yo le cuento un poquito del contexto de mi vida. Yo sirvo al Señor, mis padres conocieron cuando yo tenía 6 meses, así que en estos 16 años de vida que tengo, he servido al Señor. 16. Y yo me casé a mis 26 años virgen, con mi esposa virgen. O sea, yo hice las cosas bien. Dice uno, ¿no? Dice uno. Y en mi concepto de justicia yo decía, pero ese que es un fornicario y mire que el hijo le salió bueno. Y yo deseaba a mi hijo iba a nacer en un hogar con su casa y le habíamos preparado todo. Y nos pasa esto. Y cuando él nos dicen eso, yo guardé silencio y nos dijo, tienen que salir y venir a una cita. Y caminé con mi esposa hacia el carrito que teníamos en ese entonces
Y en ese momento yo miré al cielo y le dije: jamás te cantaré una canción, jamás predicaré tu palabra, nunca más, porque lo único que yo quería en mi vida me lo has quitado. Yo le estoy diciendo esto porque eso se llama parálisis. En ese momento de mi vida yo quedé paralítico. Yo quisiera preguntarte: ¿qué pasó en tu vida que te dejó paralítico? Pedro le escribe en su primera carta a la iglesia y les dice que nosotros heredamos las cosas de nuestros padres. Y sin duda alguna, nosotros sufrimos de que nos rotulan en la casa, en el colegio o en las empresas, que eres un fracasado, que eres un inservible, que eres un inútil, que tú jamás saldrás de pobre, que tú te vas a morir de esa enfermedad que te descubrieron. Y cuando tú y yo recibimos todas esas noticias nos paralizan y nos dejan tendidos en una cama, como aquel hombre, tendidos, sin avanzar. Y tú puedes venir a la iglesia toda la vida, puedes venir: hola mi amor, buenos días, a la iglesia. Y tú puedes venir a la iglesia como ese paralítico, y puedes venir y te pueden traer y te ponen acá y te sientan acá, y tú sigues sin moverte, sin ensancharte, sin cambiar tu historia. Y Jesús le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué había pasado hasta ahí? Nada, ¿verdad? O sea que en nuestra iglesia hay gente salva y paralítica. Miren, los 10 que vinieron de ver la tierra, que hablaron mal, eran unos paralíticos. Ellos no querían salir del desierto, no querían avanzar, ellos querían quedarse ahí. Pero cuando tú lees la palabra del Señor, yo encontré un texto tremendo en Isaías 54:2. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso. Anótenlo ahí, Isaías 54:2. Y bendiga a alguien que tenga por ahí cerquita, diciéndole: ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso. O sea, yo creo que esta es una mañana donde el poder de Dios nos va a levantar. Y entonces la gente murmuraba: oh, salvo ese, ahora ¿quién se cree Jesús que puede perdonar pecados? No, ya hablamos de eso. Pero Jesús interviene y dice: ah, ¿les parece muy mal? Ahora, ¿qué tal esto? Dice Jesús: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la vida de ese hombre te la cambió para siempre. En la Biblia aparece otro hombre paralítico de 38 años, acostado junto al estanque de Betesda. Y dice la Biblia que Jesús un día, llegó el día de la libertad de este hombre, y cuando Jesús lo ve le dice: ¿quieres ser sano? Y aquel hombre, ¿sabes qué le dijo? Si usted lleva 38 años enfermo y Jesús aparece y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Sí? Aquel hombre pensó: ah, llevo 38 años aquí, y cuando se mueve el agua del estanque, nadie me ayuda a meterme allá, entonces yo ya no voy a ser sano. Porque cuando una persona está paralítica, no hace más sino de hablar de su problemática. Yo, pastor, ¿sano? No, si me volvió a aparecer otra masa. No, si yo no me tomo esas pastas, pastor, yo empiezo a sentirme, no, terrible. Pero Cristo murió por ti, Él por su llaga tú has sido sanado. ¿Profesional yo, pastor? No, pastor, si mi familia todos nacimos para ser obreros, pastor. Yo soy muy bruto para el estudio. Y tú predicas una palabra de ensanchamiento. Decir: pastor, nosotros casa propia, no, en mi familia nadie tiene. Nada más eso. ¿De dónde? ¿De dónde flores si no hay jardines? Entonces viene la palabra de Dios y tú siempre tienes prehistoria para llegarte a la palabra de Dios.
Pero hay otro hombre de otro estanque, que es el hombre del ciego, que Jesús dice en la Biblia, escupió en tierra, hizo lodo y le puso en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y aquel hombre no dijo, ¿y cómo llego? No es que yo soy ciego y yo no veo. Este hombre era diferente. El hombre dice en la Biblia que Jesús le pone el barro en los ojos y arrancó, y dice la palabra que llegó hasta Siloé y se lavó la cara. Y cuando venía de regreso, empezó a ver. Porque la diferencia entre tú y cualquiera de los que estamos aquí es que tu fe sea agresiva, que tú empiezas a hacer cosas que antes no has hecho, que tú puedas saltar al vacío que del piso no pasas. Yo quiero terminar con esto. Cuando estos hombres encontraron esto tan terrible que hemos llamado ¿cómo? Oposición, ¿cierto? Que es lo primero que tú y yo encontramos. Y hasta Daniel, el profeta Daniel de la Biblia, dice la palabra del Señor que una vez oró por un milagro y no pasaba nada. Capítulo 10 de Daniel, dice la palabra que se entró en un ayuno de 21 días. A los 21 días Dios les decía, pero ¿qué es lo que quiere este tipo? Si hace 21 días le contesté. Cuando escucha la oración, no, que algo pasa. Miguel, vaya a ver qué es lo que pasa con Daniel. Y efectivamente había habido oposición entre Daniel y su milagro. Pero Daniel insistió, hasta que un mismo ángel del cielo vino a pelear la batalla y desatar el milagro. Porque si algo sabemos de Dios, es que Él se complace en responder a la oración de sus hijos. Amén. Pero siempre habrá oposición. ¿Sabes por qué no has recibido lo que Dios ha prometido para ti? Porque no has vencido la oposición. Y la oposición parte de tus propias excusas. La oposición parte, la peor de las oposiciones se llama el miedo. Y todos sufrimos de miedo, todos. No importa en qué nivel espiritual creas que estás. Yo sufro de miedo. El viernes Dios me ministró y me dijo, se echa fuera los temores. Y yo, sí, Señor. A cualquier nivel, entre más alto estés, entre más nivel tengas, más miedo. Tú hoy en día puedes estar haciendo un negocio de 100,000 pesos y tienes miedo de perder los 100,000, pero hay un empresario que está haciendo un negocio de 100 millones de dólares. También tiene miedo de perder. A todo nivel hay miedo. Pero si el miedo es tu oposición, mi querido hermano, tenemos que hacer lo que hicieron estos tipos. ¿Sabe qué hicieron estos tipos? Dice la Biblia que tomaron al hombre con todo y camilla y se montaron por el techo. No como las personas estas del viernes en la madrugada, algo así. Ahorita vamos a orar para que Dios manifieste su gloria y los ponga a estrenar. El pastor le toca volver a escribir. Y se subieron por el techo, dice la Biblia, y rompieron el techo. Yo no sé con qué techo se encontraron. Si con unas tejas de zinc, si con unas tejas de barro o con una plancha de concreto. Pero esos hombres, mi querido hermano, eran indetenibles. Y yo quiero decirte, iglesia, este tiempo, dijo Jesús, es un tiempo de violencia, es un tiempo para indetenibles. Si tú le crees la palabra de Dios, si tú verdaderamente sabes quién es Jesús, ¿sabes por qué estos hombres insistieron tanto? ¿Por qué fueron tan atrevidos de subirse al techo, de romper el techo? Porque estaban convencidos, tan seguros de que Jesús podía hacer algo por su amigo. Tanto así que cuando tú lees el texto, dice la Biblia, y al ver Jesús la fe. Y es que como nosotros oramos con una fe como abstracta, ¿cómo es posible que la fe se vea? La fe se ve con nuestras acciones. Así es. Cuando tú tomas acciones, cuando tú cambias tu lenguaje, cuando tú cambias tus palabras, cuando tú cambias tus hábitos, cuando tú empiezas a escalar más alto, como estos hombres no hacen. El problema es que está la oposición. Vamos a vencer la oposición, vamos a romper los temores. Quiero decirle una cosa: si sus temores, si su oposición está fundada en lo que usted heredó de su casa, de su apellido, de sus padres, para eso nacimos de nuevo, porque ahora tenemos la genética de Dios. Ahora usted heredó toda la
vida de Dios, y la vida de Dios es poder. Dios se paró en medio del desorden que se había causado en la creación y dijo: sea la luz. Para cualquiera podría ser una locura, pero dice la palabra que ante esa palabra de poder, la creación obedeció y fue la luz. Y sepárense las aguas de lo seco, y pasó. Y de las aguas se críen peces, de los aires se críen aves, de la tierra produzca hierba. Y entre su palabra de autoridad todo empezó a suceder. Y ese poder creativo, esa palabra de autoridad, por eso Jesús dice, para demostrar que Él tenía potestad, significa que Dios ha dado a sus hijos poder. Jesús le dijo a sus discípulos: el que cree en mí, cosas mayores que estas hará. Y yo quiero decirle esta mañana, iglesia, Dios te trajo aquí para decirte: insiste hasta vencer la oposición de tus problemas. No importa la clase de techo que tengas que encontrarte, pero rompe el techo hasta llegar a la misma presencia de Dios, hasta encontrar la misma respuesta de Dios. Porque cuando tú rompas el techo, cuando tú vences la oposición, vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Colóquese de pie. Yo quiero orar por cada persona que necesita un milagro. No, mejor no. Vamos a orar por los que necesitan vencer la oposición. Que por el milagro van a orar ustedes. Levante sus manos. Señor Jesús, esta mañana hemos escuchado tu palabra y queremos tomar autoridad en el nombre de Jesús. Yo quiero tomar autoridad con el pastor, con el liderazgo, con cada persona. Y ordenamos ahora en el nombre de Jesús que todo temor huya del corazón y de la mente de tu iglesia, para que tu palabra tenga en nosotros completa autoridad, para que tu palabra, para que tus promesas ejerzan sobre nosotros los resultados, la manifestación de la gloria de Dios. Todo miedo en el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder del Espíritu Santo. Decretamos que toda excusa que ha hecho muralla en nuestras vidas, que todo argumento que se ha levantado para mantenernos sitiados, Señor, lo echamos por tierra. Y esta mañana declaramos en el nombre de Jesús libertad, libertad para levantar nuestras manos en victoria, libertad para extendernos a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, libertad en el nombre de Jesús para no ser más escasos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda infección sale de los cuerpos, porque es ilegal en la vida de tus hijos. Declaramos que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y decretamos en el nombre de Jesús que cada sueño y que cada visión tendrá la provisión del cielo para cumplirse. Rompemos los esquemas en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle que levante su voz en alto y comience a decir: yo rompo todo esquema en mi vida, yo rompo toda muralla que me ha tenido alejado de mi provisión, de mi visión, de la meta que Dios ha reservado para mí. Yo me levanto en el nombre de Jesús como un Caleb. Yo nunca más voy a hablar mal de la tierra que Dios me prometió. Yo me empodero hoy y declaro que Dios ha puesto en mí el poder y la autoridad para conquistar, el poder y la autoridad para avanzar, para no detenerme. Yo soy un indetenible. Declaro sobre su vida. Diga conmigo: yo soy un indetenible. Mi fe va a vencer toda oposición. Voy a escalar, voy a romper los techos que han colocado oposición en mi vida. Y declaro que 2015 es el año en que en mi vida se va a ver la misma gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero pedirle que ore por el que tiene cerquita. Oh, la palabra de Dios dice que una vez se cansaron las manos de Moisés. Levante esa mano, levántela en alto y declare: este es el tiempo de tu victoria, mi hermano. Toda cadena por causa de la unción se pudre. Dice la Biblia que la unción rompe todo yugo. Toda cadena que te ha tenido atado a un metro cuadrado, que no te deja avanzar, que no te ha permitido salir, que no te ha permitido crecer como ha sido el plan de Dios para ti, se rompe en el nombre de Jesús. Y decreto por la autoridad de Dios como hijo de Dios,
te ha glorificado en esta mañana. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias. Toma asiento, por favor.